Bienvenidos a Medranda Code. Hoy presentaré Introducción a Python parte 2. En el video anterior hablamos sobre los tipos de datos, imprimimos nuestro primer hola mundo, concatenamos con la comilla, también realizamos qué eran las variables, también sobre los operadores aritméticos, cómo sacar un ejemplo sacando el promedio de un alumno, y hablamos también sobre las condiciones, los operadores relacionales y un ejemplo con las condiciones. El día de hoy vamos a hablar sobre las condiciones múltiples. Condiciones múltiples que son muy usadas en Python, ya que en Python no viene lo que es el switch case. Entonces vamos a tener que utilizar condiciones múltiples. Pero ¿qué son estas condiciones múltiples? Condiciones múltiples serían condiciones if anidados serían. If anidados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para que ustedes me entiendan de una mejor manera, lo que voy a hacer es realizar el siguiente ejemplo. Primero voy a construir la estructura para que se den cuenta. Voy a poner la estructura, por ejemplo, if, poner aquí condición, y poner otro if, condición, otro if y condición. Así son los if anidados o las condiciones múltiples, que vamos a hacer una condición tras otra condición. Y aquí lo que vamos a hacer es, termina esta, y si aquí queremos irnos por el lado del else, nos vamos aquí. Entonces así son las condiciones múltiples. Cuando termina esta, va directamente a la de acá y así mismo, ¿no? Entonces, para nuestro primer ejemplo, vamos a realizar tres variables. Por ejemplo, a igual a 10, b igual a 9 y c igual a 4. Entonces, ¿qué vamos a determinar aquí? Vamos a sacar cuál es el mayor. ¿Cuál es el mayor? Entre A, B y C. Vamos a determinar cuál es el mayor entre A, B y C. A, B y C. A, B y C. Entonces, para sacar el mayor vamos a necesitar las preguntas. Vamos a hacer preguntas o vamos a utilizar las condiciones. Y aquí es donde vienen las condiciones múltiples, que son muy usadas y muy requeridas en programación, ya que en Python no contamos con algo esencial, que es el case. Entonces ustedes no van a encontrar por ningún lado, si vienen de otro lenguaje, no van a encontrar lo que es el case o el switch case conocido, ¿no? El switch case, que se escribe así, switch case. El switch case no lo van a encontrar, porque en Python se manejan estructuras anidadas, condiciones múltiples. Por tal motivo vamos a utilizar esto con condiciones múltiples, ¿no? El switch case aquí tampoco se podría utilizar, ya que el switch case es para opciones, y a este no es opciones, sino que vamos a olvidar cuál es el mayor. Pero para tener claro el switch case se utilizan otros lenguajes como Java, C# y creo que C++ también. Entonces vamos a utilizar el switch case en otros lenguajes. En Python vamos a utilizar lo que son, en Python se utilizan condiciones múltiples. Después de esto vamos a ver un ejemplo con condiciones múltiples, algo parecido a un switch case. Primero vamos a sacar el ejemplo para orientarnos a las condiciones múltiples. Como primer punto vamos a sacar un if. Lo primero que vamos a realizar es cuál es el número mayor entre A, B y C. Lo primero que vamos a hacer es tomar A. Vamos a tomar A, lo que vamos a hacer es ponerle aquí, vamos a ponerle por ejemplo un asterisco para decir, bueno, ya tomamos A. Vamos a ver si A, y este A lo vamos a comparar con las dos condiciones, ¿no? Con B, con las dos opciones más, con B y C, porque vamos a sacar el mayor entre A, B y C. Entonces lo que vamos a hacer es sacar
vamos a ver si A es mayor que B y mayor que C. Entonces vamos a ver si A es mayor que B y si A es mayor que C. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacerlo así. Si se dan cuenta, vamos a sacar aquí que A es el mayor. Si A es mayor que B y si A es mayor que C, entonces nuestro resultado va a ser print mayor, recuerden que va entre comillas, mayor es A. Y lo que vamos a hacer es concatenar y vamos a poner cuál es la variable mayor. Entonces ya tenemos aquí, si nuestro resultado da, es porque nuestra variable mayor es A. Pero ¿qué pasa si nuestra variable B es mayor? Ahora 10 ya no es mayor, sino B. ¿Qué vamos a hacer si nuestra B es mayor? Vamos a hacer lo mismo. Pero aquí ahora lo que vamos a hacer es, vamos a realizar otra pregunta. Si, vamos a poner el else. Si, recuerden que aquí estamos empezando, si A, B es mayor que B, entra a la condición, aquí está entrando verdadero, como quiera A si es mayor que B, entonces va a entrar y va a preguntar de nuevo, A es mayor que C, si esto es verdadero, entonces nuestra respuesta va a ser que mayor es A. Listo, hasta aquí sale de esta condición y sale de la de acá y se va por el lado del no. Como quiera A no es mayor que B, sale. Y si esto no es mayor que C, sale acá y como no es mayor que C, sale al else. Entonces, pero ya no vamos, ahora vamos a ver algo nuevo, que no es el else, sino el if. El if lo que va a hacer es irse por el lado del no y hacer la pregunta. Y la siguiente pregunta que vamos a hacer es por la B. B es mayor que A. Ahora vamos a utilizar B. Vamos a ponerle aquí un asterisco para decir que estamos ocupando B. Y si B, ya preguntamos por A. Si B es mayor que A, ahora vamos a preguntar por C. Si B es mayor que C. Entonces vamos a preguntar por C. Si B es mayor que C. Y si esto es correcto, entonces nos va a imprimir que mayor es B. Mayor es B. Y concatenamos B. Listo. Entonces ya tenemos aquí si nuestra respuesta fuera A y si nuestra respuesta fuera B. Para continuar, vamos a realizar la siguiente pregunta. Bueno, ya no vamos a realizar pregunta porque ya sabemos cuando A es mayor y cuando B es mayor. Ahora, ¿qué pasa si C es mayor? Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. El if, vamos a preguntar aquí y vamos a poner C es mayor que A, dos puntos, y vamos a preguntar también que C es mayor que B. Aquí vamos a poner que estamos ocupando ya C y ya estamos preguntando por C y estamos viendo que C es mayor. Entonces vamos a imprimir que mayor es C. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. La indentación de nuestro programa, por ejemplo. Al momento de decir A es mayor a B, entra por el lado del sí. Aquí no estamos dando cuenta. Si se ven la indentación de aquí a acá, estamos viendo que nuestro programa está entrando cuando es el sí. Y va a preguntar primero por A y B y después va a preguntar por A mayor que C. Primero A mayor que B y después A mayor que C. Si esto es verdadero, se imprime A. Después, que si esto no es correcto, entonces se va a ir por el lado del no. Y en el lado del no hay una pregunta. Dice B es mayor que A. Si esto es correcto, se va a ir por el sí. Y si B es mayor que C, me va a imprimir mayor es B. Entonces, si esto no es correcto, se va a ir por el lado del no. Entonces ahora va a preguntar por C. C es mayor que A. Si esto es correcto, va a preguntar si C es mayor que B. Entonces me va a mostrar que mayor es C. Ahora, ¿qué pasa si en alguna de estas es igual? No es mayor. Entonces vamos a colocar un print que diga, por ejemplo, ninguna es mayor o son iguales, por ejemplo. No hay mayor. No hay mayor por si algunas de estas son iguales.
¿Qué va a pasar aquí al momento de imprimir? Vamos a ver. Vamos a imprimiendo y tenemos un error de sintaxis. Y es la siguiente. Aquí vamos a ver cuál es nuestro error. Ya, miren, aquí tenemos un gravísimo error al momento de que realizamos. Y es que no podemos poner 2 puntos antes de que termine nuestra condición, por lo cual tenemos que borrarlo. Muy claro al momento de verificar los errores, incluso el mismo intérprete de Cloud nos indica dónde está el error. ¿Ve? Aquí nos está diciendo la línea del error y es la línea 11. Entonces ya verificamos dónde está el error. Entonces ejecutamos de nuevo y nos va a decir cuál de las 3 condiciones es el mayor. Ya hablamos de las condiciones múltiples y tuvimos el resultado que mayor es 10. Entonces si cambiamos también aquí la B, por ejemplo, ponemos 12. Vamos a poner aquí 12. Nuestro resultado va a dar que el mayor es 12 y es B. Entonces, una vez que tenemos el resultado, nos damos cuenta que mayor es B, que el mayor es 12. Pero muchos dirán, bueno, al momento de colocar los números como asignación es un poco complicado. Si yo quiero variar al momento de ingresar por teclado, hay una función muy importante que cual deben conocer, y es la función input. Esta función lo que hace es ingresar por teclado, por ejemplo, así. Vamos, por ejemplo, ingresar input. Vamos a poner aquí, pero este input, aquí nos dice la documentación de Cloud que nos lee un string y nos realiza una entrada, ¿no? Pero para realizar una entrada necesitamos guardar la memoria, sus datos en memoria, por lo cual vamos a almacenarlos en una variable. Por ejemplo, la palabra variable va a ser igual a input. Vamos a ponerle aquí un mensaje: ingrese su nombre. Ingrese su nombre, 2 puntos y espacio. Si ejecutamos esto, nos vamos a dar cuenta que nos va a aparecer un cuadro de opciones en nuestra consola con un mensajito, que el mensaje viene incorporado en el input. Entonces esto nos va a servir mucho para ya no colocar asignaciones, sino entradas por teclado. Por ejemplo, si yo le digo Alex y pongo enter, termina el programa termina finalizado. Pero para mostrar el dato, lo que vamos a hacer es mostrarlo por print y colocar la palabra variable, que es nuestra variable. Si ejecutamos esto y ponemos, por ejemplo, Medranda, nos vamos a dar cuenta que nos va a mostrar Medranda. Entonces, este es un ejemplo claro del momento de utilizar el input. Entonces, podemos utilizar acá, por ejemplo, el input y podemos poner ingrese un valor, y el valor ustedes lo van ingresando por pantalla cada vez que ejecuten, al igual que el B, igual que el C. Pero ojo en esto, aquí tenemos valores enteros. Al tener valores enteros, entonces esto ya no nos va a servir. ¿Por qué? Vamos a ejecutar para mostrarlo. ¿Qué pasa si aquí pongo el 10? Sí, nos va a mostrar el 10. Pero ¿qué va a pasar si yo quiero hacer una suma? Por ejemplo, hagamos esto: ingrese valor 1. Aquí cambiamos la variable a va1 y acá copiemos esto y peguemos. Pongámosle aquí valor 2 y acá va2. Igual. ¿Qué va a pasar con esto? Si queremos hacer una suma, por ejemplo, suma va a ser igual a va1 más va2. Entonces, ¿qué nos va a mostrar por resultado? Intentémoslos. Por ejemplo, tengo 10, listo, más 5, listo, 105. Si se dan cuenta lo que acaba de pasar aquí, que nuestros datos no han sido sumados, sino concatenados. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo dije en un principio que no se puede concatenar con esto.
Lo que pasa aquí es que esto no es una concatenación, sino una suma de caracteres. ¿Qué quiere decir con esto? Se los voy a poner aquí lo que está pasando. Miren, lo que está pasando es esto. Los datos están así, más y más. El primer dato, que es este, el 10, va aquí. Y el segundo dato, que va este, es este. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se están sumando los caracteres, pero no se está realizando una suma. Esto es lo que está pasando en esta operación. Listo. Al momento de realizar esto, lo que se está haciendo es una suma, pero de caracteres, no una suma de enteros. Para realizar una suma de enteros, lo que tenemos que hacer es transformar este input a entero. Y lo único que hay que hacer es pasarle un entero con la palabra reservada int a toda la expresión del input. Entonces, una vez que hagamos esto, nuestros valores se transforman a entero. Si ejecutamos, por ejemplo, el 10 y el 5, ahí sí nos va a dar como respuesta 15. Esta es la manera de utilizar el input. Entonces, también podemos transformar la suma a un valor entero. Pero si aquí queremos, por ejemplo, pasarle un valor, un string, por ejemplo, hola, ya nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque ahora ya no estoy utilizando números enteros, sino estoy utilizando string. Y este es un grave problema. Entonces, hay que tener muy claro al momento de utilizar enteros o transformarlos a enteros, porque solo vamos a ocupar valores enteros. Como esto de aquí sí nos sirve, porque solo vamos a utilizar valores enteros, entonces sí se va a poder utilizarlo, ¿no? Entonces, para realizar sumas y restas al momento de el input, por ejemplo, el 10 más 30 igual 40. Entonces ya tenemos lo que es el input. Tenemos claro lo que es el input y ya podemos seguir con nuestro siguiente tema, que nuestro siguiente tema será sobre operadores lógicos. Que los operadores lógicos lo que hace es hacer una comparación entre dos asignaciones. Podríamos representarlos también como oraciones, siempre y cuando tengan una validez. Un ejemplo de esto es lo que hicimos acá arriba. ¿Qué realizamos acá arriba? Dos argumentos, por ejemplo, si A es mayor que B y si A es mayor que C, que vamos a realizar aquí. Si esto es correcto, lo que nos va a imprimir es A. Entonces vamos a realizar nuestro primer operador lógico, que viene siendo I. Y viene siendo AND. Lo que viene siendo AND es si ambas son verdaderas, entonces la respuesta viene siendo verdadera. ¿Qué va a pasar con esto? Si una es falsa, entonces, caso contrario, es falso. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, ahorita al principio va a ser difícil de entender un poco esto, porque si ambas son verdaderas, entonces la respuesta es verdadera. Caso contrario, es falso. Es falso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se lo voy a poner con la siguiente oración. Por ejemplo, Medrondo tiene que comprar cebollas, pongámosles, y María comprar tomates, por ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué va a pasar? Que las dos condiciones se cumplen. ¿Se dan cuenta? Son dos oraciones, son un ejemplo de oración. Es una oración. Siempre pónganse las operaciones lógicas con oraciones. Por ejemplo, Medrano tiene que comprar cebolla. Si la compra, bien, entra. Y María también tiene que comprar tomates. Entonces, entra también la condición. Si ambos compran cebolla y tomates, entonces la compra es exitosa. Compra exitosa.
Si esto es todo lo contrario, ¿qué va a pasar? Pues que no se realiza, no realiza la compra. Esto es lo que pasa con lo que es el AND. Tiene que cumplirse las dos oraciones. Aquí está, y lo voy a poner con negrita, que viene representado en programación con el AND. Entonces, al tener claro que es el AND, podemos realizar nuestro primer ejercicio con el AND para poder entender. Entonces, esto también quiero ponerlo con negrito para que se entienda. El AND y cursiva. Listo. Entonces ya podemos seguir con nuestro primer ejemplo con AND. ¿Qué vamos a realizar con AND? Si Medranda compra los tomates, true es que compra, y María, pongámosles que compra también. ¿Qué va a pasar aquí? Si ambos compran, entonces significa que la compra es exitosa. Entonces vamos a ver. Si Medranda, y hay que recordar que el operador es AND. Si Medranda María, si esto es verdadero, entonces ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la compra ha sido exitosa. Compra exitosa. Entonces, como ambos, pero antes hay que acordarse de algo. Aquí podemos dejarlo así. ¿Por qué? Porque son valores booleanos. ¿Ok? Si esto imprimimos, nos va a salir compra exitosa. Nos sale compra exitosa. Ahora, ¿qué pasaría si le pongo false? Y acá también false. Pues lo que nos daría es que no habría respuesta. Pero ¿qué pasaría si le pongo el else? Entonces lo que podemos imprimir es que no hubo compra. No hubo compra. Si se dan cuenta, ninguno de los dos compró. Ni Medranda ni María compró. Entonces no hubo compra. ¿Qué pasa si uno no compra? Una sola persona no va a comprar. Que tampoco hubo compra porque no entró. Entonces, ¿qué va a pasar con el AND? El AND siempre se va a usar cuando sus dos condiciones sean verdaderas, dos o más condiciones, porque podemos poner una tercera condición. Ahora le digo que, por ejemplo, Carlos compra también, verdadero. Y podemos decirle que Medranda, María y Carlos compran. Entonces, al momento de realizar esto, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener tres condiciones. Entonces tampoco hubo compra. Pero ¿qué pasa si los tres compran? Entonces aquí sí hay una compra, como se puede dar cuenta, porque las tres son verdaderas. Bueno, este es el ejemplo de condiciones con operadores lógicos. Entonces, una vez que ya tenemos claro lo que son los operadores lógicos, y podemos pasar al siguiente operador lógico, que viene siendo el operador lógico O, que en Python se lo representa con el OR. Que en Python se lo representa con el OR, y viene siendo lo contrario que el I, que ya no une dos o más siempre y cuando sean verdaderas, sino que esta vez solo va a ser siempre y cuando sean falsas. Entonces vamos a comprender lo que sea el OR. Si ambas son falsas, entonces la respuesta a esto va a ser falso. Caso contrario es verdadero. Esta es la condición del OR. Si se la aprenden de esta manera, ustedes lo van a tener claro siempre. Por ejemplo, en el AND, si ambas son verdaderas, la respuesta es verdadera. Caso contrario es falso. Lo mismo acá. Si ambas son falsas, la respuesta va a ser falsa. Caso contrario es verdadero. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, Medranda tiene
que sacar, tiene que tener cédula de identidad o pasaporte para viajar. Listo. ¿Qué va a pasar con este ejemplo? Este ejemplo es muy claro. Vamos a ponerle el código para realizarlo. Por ejemplo, miren, las dos respuestas tienen, si las dos expresiones son falsas o más de dos expresiones son falsas, la respuesta va a ser falsa. Caso contrario, es verdadero. Esto es un poco más complicado que y, pero no lo vean de la forma complicada, sino de la forma fácil. Por ejemplo, con este ejemplo de Medranda tiene que tener pasaporte, cédula o pasaporte para viajar. ¿Qué va a pasar? Que tiene dos opciones. El o la separa. Si tiene cédula, viaja. Si tiene pasaporte, viaja. Si no tiene ninguna, no viaja. ¿Listo? Si tiene ambas, viaja también. Entonces, ¿por qué? Porque si una es verdadera, en esta de aquí, si esta es verdadera, la respuesta va a ser verdadero. Si ambas son verdaderas, entonces la respuesta es verdadero. ¿Qué va a pasar acá? Si ambas tienen pasaporte, entonces la respuesta es verdadero. Si todas dos son falsas, la respuesta es falsa, porque si no tienes cédula, si tampoco tienes pasaporte, no vas a poder viajar. ¿Ya? Y si no tienes una, entonces sí vas a poder viajar. Eso es el caso del OR. Para ser más específico, vamos a crear las variables de cédula e identidad. Por ejemplo, le voy a poner true y le voy a poner el pasaporte también, pasaporte, y le voy a poner true. ¿Qué va a pasar al momento de hacer la condición? Por ejemplo, si cédula de identidad y si aquí ya nos están diciendo que es true como lo dije arriba, ¿no? Si cédula es verdadero, entonces y pasaporte también es verdadero, pasaporte, pero ojo, yo estoy poniendo el y estamos hablando del OR, entonces aquí ya tienen una falla, el OR. Entonces, si esto, ¿qué va a pasar? Si estas dos condiciones son verdaderas, nuestra respuesta va a ser verdadera. Entonces, ¿qué va a pasar si tengo las dos cosas? Hágase en esta pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo la cédula de identidad y el pasaporte? ¿Qué pasa con estas dos preguntas? Yo viajo. Entonces, al momento de darnos cuenta que ambas son verdaderas, entonces yo voy a decir, no, al momento de entrar, sí voy a tener las dos cosas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que yo sí voy a poder viajar. Yo viajaré. Listo. Ahora, vamos a probar nuestro... Miren. Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo una falsa? Con el AND, lo que me daría es un valor en blanco, porque no voy a viajar. Pero como estoy usando el OR, solo necesitaría la cédula o el pasaporte para viajar. Entonces, yo sí viajaré porque yo solo tengo la cédula. Y no tengo el pasaporte, pero sí puedo viajar porque sí tengo la cédula. Ahora, ¿qué pasa si lo hago al revés? Ahora ya no tengo la cédula. Pues lo que pasaría es que también viajaría, porque al no tener la cédula, tengo el pasaporte y podré viajar. Entonces aquí lo que nos está haciendo la pregunta es, si cédula es falso y o pasaporte es verdadero, entonces sí viajaré, porque me está preguntando por él. O entonces, si aquí se complican un poco, pueden ponerle también igual true, para que no se les complique, que es lo mismo. Si es igual a... Acá está, si es igual a, perdón, a false. A false, lo que harían nomás es borrar esto y poder identificar esto, solo que yo lo hice de esta manera para que ustedes no se me pierdan en lo que estoy realizando, para hacerlo también de una manera más ordenada y cosas así, ¿no? Entonces, si cédula es falso y pasaporte es verdadero, entonces yo sí viajaré. Esto es un ejemplo muy sencillo. ¿Y qué pasaría si ambos son falsos? Si yo no tengo ni pasaporte ni cédula, pues si no tengo ambas, pues no va a pasar nada, porque no he puesto nada por el lado del else. Lo que pasaría en este caso es que yo no viajaría. No viajaré. No viajaré. Si muestro, lo que va a pasar es que yo no voy a viajar. Esto es en el caso del OR.
Ya hemos conocido dos operadores lógicos, el AND y el OR, que se utilizan en dos formas muy distintas. Una se utiliza para unir dos o más argumentos y la siguiente, que es el OR, se utiliza para conocer una u otra, tener dos tipos de opciones al momento de realizar una operación. Esto es un ejemplo muy claro de los operadores lógicos. También tenemos un tercer operador lógico, pero antes de avanzar quiero mostrarles cómo cambiaríamos este programa, de sacar cuál es el mayor entre A, B y C. Por ejemplo, aquí tenemos dos condiciones y aquí podemos realizar lo que son los operadores lógicos. Con los operadores lógicos podemos realizar aquí que podríamos simplificar con estas dos condiciones. Aquí lo que nos está diciendo que si A es mayor que B y si se dan cuenta que estoy utilizando el y, entonces nos vamos a dar cuenta que aquí podemos simplificar esto y ponerle y. Entonces yo se los dejaré aquí, ustedes pueden hacer los cambios, probar los cambios, hacer una práctica con esto. Poner por ejemplo A es mayor que B y A es mayor que C. Esto tendrían que hacer y solo poner el if, y eso es todo, y mostrar lo de aquí, el print es mayor a. Esto podrían hacerlo ustedes. Si están interesados en aprender más sobre operadores lógicos, pueden terminar este ejemplo que yo les realicé. Entonces solo está el if mayor a. Entonces este es el primer argumento, tienen más otros dos argumentos más que este y el de acá. Este es un ejemplo muy claro de utilizar el operador lógico AND, y también pueden utilizar aquí mismo el operador lógico OR en la misma línea, ya que si esto no es correcto, puedo decir o lo de acá es correcto. Entonces si esto no es correcto, esto puede ser correcto y el de acá también puede ser correcto. Entonces pueden formularse muchas preguntas con los operadores lógicos. Pueden simplificar mucho código. Si se dan cuenta, aquí he simplificado lo que se hará en dos líneas, lo he simplificado en una línea. Entonces es muy importante conocer sobre los operadores lógicos AND y OR, que son muy importantes. También tenemos otro operador lógico que es conocido como NOC. ¿Dónde está? Operador lógico que es conocido como NOC, que se conoce como no o negación, sería negar, pongámosle que sea negar, y se representa con no. ¿Qué va a pasar con esto? Este operador lógico lo que nos va a decir es que, por ejemplo, Medrandam tiene muchos, tiene muchos seguidores, pongámosles. Medrandam tiene muchos seguidores. Lo que nos va a realizar el NOC, lo que nos va a realizar es, por ejemplo, aquí me faltó realizar la asignación. Por ejemplo, si una es falsa, si una es verdadera, perdón, la respuesta va a ser falso. Entonces lo que va a hacer es cambiar. Por ejemplo, en esta oración, Medranda tiene muchos seguidores. La respuesta es, Medranda no tiene muchos seguidores. Entonces, esto es lo que ocasiona el NOC, hacer que una pregunta o una asignación o un argumento pase de un verdadero a falso, y si es falso, pase de falso a verdadero. Entonces esto puede ser falso y se transforma en verdadero, y de falso a verdadero. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejemplo y vamos a poner, por ejemplo, Medranda tiene seguidores, por ejemplo, igual true, tiene seguidores. Esto es verdadero, tiene seguidores. Ahora, al momento de hacer la pregunta, si vamos a negar con el no, si Medranda no tiene seguidores, por ejemplo, pasamos el no, no tiene seguidores, el no va antes. Entonces, ¿qué va a pasar aquí?
¿qué va a pasar? Pues que esto me va a decir tiene. Lo que está pasando aquí es que me está cambiando el valor de Medranda. Ya no es lo mismo que el AND y el OR. Lo que estamos haciendo aquí es cambiando el valor. Entonces, al momento de poner no, me está diciendo, hey, tú ya no eres verdadero, ahora eres falso. Lo que está ocurriendo aquí es que si nos vamos por el lado del else, nos está diciendo, no tiene. No tiene. Tiene seguidores. Entonces, si nos damos cuenta, nos va a mostrar no tiene seguidores. ¿Por qué? Porque Medranda tiene seguidores, nos está diciendo. Yo tengo seguidores, ¿no? Pero al momento de hacer esto, me lo va a decir que ya no tengo seguidores porque estoy contradiciendo lo que está en nuestro primer argumento. Entonces ya no voy a tener seguidores. Entonces esto es nuestra operador NOT. Entonces hay que tener claro muy bien sobre los operadores AND, OR y NOT, que ya tenemos 3 operadores lógicos. Una vez teniendo los conocimientos sobre las condiciones, entonces vamos a dejar 3 ejercicios para que lo puedan realizar. Entonces los siguientes ejercicios los copiaré. Por ejemplo, tengo el primer ejercicio, que es este. Dejaré el enlace de este archivo con el fin de que ustedes puedan realizar estos ejercicios. Y el siguiente ejercicio será este, y lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, y ustedes podrán hacer todos estos tipos de ejercicios. Y el último ejercicio va a ser sobre condiciones múltiples. Aquí van a poder utilizar el AND, el OR o el NOT según ustedes les convenga, ¿no? Ustedes tienen que leer muy bien esta parte y revisar cuál será. Listo. Una vez teniendo, al poner los ejemplos, los ejercicios, vamos a poner aquí ejercicios. Voy a poner ejercicios de condiciones. Están los diferentes tipos de condiciones que hemos aprendido durante la primera introducción y durante esta introducción, para que a ustedes les quede un poco más claro. Entonces, una vez que ya tenemos aquí los ejercicios, vamos a quitar aquí, ya después vemos. Entonces vamos con el siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer son las funciones. Vamos a hablar sobre las funciones, pero estas funciones vamos a ponerlas acá abajo. Vamos a hablar sobre las funciones. ¿Y qué son las funciones? Bueno, las funciones ¿qué son las funciones? Bueno, una función es un bloque de código con un nombre asociado que recibe 0 o más argumentos. Como puede también realizar una sentencia dentro de estos argumentos, y lo que va a hacer al momento de realizar sentencia, lo que nos va a devolver es un valor o va a realizar una acción. Pero ¿qué es una función? Por ejemplo, esto es una función predefinida que viene en Python. Esto es una función predefinida. Función predefinida, la que hemos estado utilizando. Predefinida. Es una función predefinida. Ya viene en Python incluida. ¿Y qué hace esta función? Lo único que hace esta función es mostrar, puede ser caracteres, variables o números, ¿ya? Esto es lo que hace esta función predefinida. Y lo que nos va a hacer es imprimir lo que esté dentro de esta función. Eso es una función predefinida. Tenemos otra función predefinida muy importante, que es la función heal. Aquí nos la muestra, de ayuda. Esta función es muy importante porque nos va a poder identificar qué tipo de función es. Por ejemplo, vamos a pasarle por parámetro la función print, y al momento de ejecutar nos va a decir para qué sirve la función print. Nos va a mostrar los detalles de la función print y todas sus características. Esto es la función heal, otra función predefinida. Entonces, estas son las funciones predefinidas. Ahora, podemos nosotros también realizar este tipo de funciones. Una vez que nosotros solo hagamos el llamado a la función
ya podemos realizar el trabajo de este tipo de funciones. Así es como trabaja Python, con funciones. Entonces, para poder realizar una función, vamos a definirla con su método def, con la palabra reservada def. Con esto creamos una función con esa palabrita. Entonces, al obtener esa palabra, lo que vamos a hacer es crear un bloque de código dentro de esta función, ¿ya? Va a ser como quiera nuestro bloque. Hagan como que si fuera nuestro maletero. Ahí vamos a guardar toda nuestra información y nosotros solo vamos a llamar a ese maletero cuando querramos esa información. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle tu nombre, vamos a ponerle nombre, cómo te llamas o cómo llamar. Nombre se lo voy a poner, nombre. ¿Cómo te llamas? Sería más o menos algo así. Entonces, esto así es la sintaxis de la función, con la palabra definida, el nombre de la función y el argumento. El pass lo que nos va a decir, no, aquí no va a tener ningún argumento y va a pasar, esta función no sirve para nada, pero es un ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Le vamos a pasar un print y le vamos a decir, me llamo Medranda Cow. Entonces, esto va a ser mi función. Pero ¿qué va a pasar con esto? Al momento de pasarle, ahora vamos a poner esto de acá arriba para que ya no nos imprima, le vamos a pasar un comentario. ¿Y qué va a pasar si yo llamo con la palabra reservada head? Vamos a llamar a nuestra función nombre, tal como la escribimos arriba. Ojo que Python es de tipado, un tipado fuerte, entonces hay que escribir muy bien en los nombres de las funciones, porque si no, no nos va a funcionar. Entonces, una vez que ejecutamos, nos va a mostrar la función. Pero ojo, ¿por qué no nos muestra la información de nuestra función? ¿Qué está pasando aquí? Que tenemos que pasarle nuestros comentarios, y se lo hace de la siguiente manera. Ponemos 3 comillas y ponemos esta función realiza un nombre, pongámosle así, el nombre realiza, no, o coloca el nombre de Medranda Cow, y pasamos asimismo las 3 comillas. Y si volvemos a ejecutar, nos vamos a dar cuenta que ya sale la descripción de nuestra función. ¿Qué hace nuestra función? Entonces, como nos damos cuenta, nuestra función, al ponerle nuestra descripción, ya podemos saber qué va a ser nuestra función de ahora en adelante. Entonces, es muy importante usar esto en la documentación de cada función, para así tener en cuenta cuándo poder usar nuestra función. Entonces, esta función es muy básica, no recibe argumentos, como se dan cuenta aquí, no hay nada que reciba. Entonces, vamos a realizar otro ejemplo con argumentos. Ahora, ¿cómo realizamos una función con argumentos? Las funciones con argumentos las vamos a realizar de la siguiente forma, con el siguiente ejemplo. Una cosa que me olvidaba es, al momento de llamar a esta función, lo que vamos a hacer es solo pasarle el nombre de la función y pasarle los 2 paréntesis. Al hacer esto, nuestra función ya no va a imprimir. Por ejemplo, aquí sale la impresión. Si comentamos esta parte, nos vamos a dar cuenta que sale el nombre. Entonces, esto es un comentario y esto también es un comentario. Solo que los comentarios de 3 comillas pueden hacerlo en varias líneas. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, lo siguiente que vamos a realizar será una función con argumentos. Vamos a pasarle, por ejemplo, vamos a pasar a realizar, por ejemplo, una suma. Esta suma, vamos a realizar esta suma. Esta suma va a tener 2 argumentos, por ejemplo, la A y el B. Y al final de cada función siempre va a llevar los 2 puntos que va a decir aquí termina nuestra función. Y aquí vamos a realizar la suma. ¿Qué va a pasar con esta suma? Vamos a imprimir la suma de A y más B.
Entonces vamos a pasarle acá los parámetros de la suma de, por ejemplo, vamos a pasarle unos números de 10, y 5. ¿Qué va a pasar al momento de realizar la suma? Que me va a dar 15, ya que me está sumando 10 más 5, 15. Le estamos pasando los parámetros a llamar la función suma. Por ejemplo, aquí estamos llamando nuestra función suma. Entonces este 10 pasa a la A y este 5 pasa a la B. ¿Qué va a pasar si le aumentamos otra letra y imprimimos solo dos cantidades al llamar a nuestra función suma? Lo que va a pasar es que nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque estamos omitiendo un requerimiento, una posición en el argumento C. Si se dan cuenta, aquí mismo nos da este laboratorio y nos da la información. Entonces falta el argumento C. No le estamos pasando el argumento C, le vamos a pasar 9. Entonces, al realizar la suma, ya vamos a tener el resultado. Pero, ¿por qué me está exprimiendo 15? Porque falta un resultado más al momento de imprimir. Si nos damos cuenta, ya tenemos 24 a la hora de imprimir. Bien, vamos a realizar ahora vamos a utilizar ahora la palabra return, que sirve para las funciones. Pero ¿qué va a pasar aquí si yo en esta suma quiero sacar el promedio? ¿Qué va a pasar si en esta suma yo quiero sacar el promedio de todo esto? Pero ya no quiero mover esta función. Lo que va a pasar aquí es que no voy a tener los datos de mi suma, ya que me los va a imprimir directamente, pero yo quiero tener los datos de esta suma. Para esto sirve la palabra return. Por ejemplo, yo quiero tener los datos de estas tres y dividirlos. Entonces, para realizar esto, lo que vamos a hacer es quitar la palabra print, y en vez de la palabra print voy a poner return. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a imprimir esto. Me va a imprimir de igual 24 porque al llamar mi suma me va a retornar la suma de esto. Ahora, esto va a ser, ahora voy a llamar de nuevo a la variable suma. Por ejemplo, suma, y le voy a pasar los tres parámetros, 10, 9, 7. Pero estos parámetros le voy a guardarlo en la variable promedio. Lo voy a guardar en la variable promedio. Por ejemplo, aquí voy a tener los valores de esta suma. Una vez que tenga los valores de esta suma, lo que voy a hacer es dividirlo para 3. Entonces, lo que voy a hacer es poner esto entre paréntesis y lo que voy a realizar es la división para 3. Entonces, al momento de ejecutar, no voy a mostrar nada porque no estoy llamando al promedio, no lo estoy mostrando. Si ejecuto, me va a dar directamente el promedio. Ojo que al poner la palabra solo va a funcionar en laboratorio o en consola. No les va a funcionar en líneas de código al momento de ejecutar el código. Lo que tienen que hacer es pasarle el print para que les pueda mostrar. Entonces, al pasarle el print, ya les va a salir la cantidad. Entonces, es muy factible utilizar el return porque me va a pasar el parámetro. Entonces, si pongo print, no me va a funcionar porque al ejecutar aquí me va a imprimir 24, pero al hacerlo acá ya no me va a ejecutar, va a tener un error. ¿Por qué? Porque ya no se va a poder guardar el parámetro, no se lo va a poder dividir para 3 y vamos a tener un grave problema. Entonces, lo que va a hacer aquí es retornarme, el return significa retornarme la suma entre A, B y C y podrá ejecutarse nuestro promedio. Es muy importante realizar esto, usar lo que es el return, usar los argumentos. Entonces, muy claro esto. Estos son parámetros, los parámetros van a los argumentos de lo que es la suma. Entonces, aquí lo que podemos hacer es documentar nuestro código y decir, aquí se realiza una suma de 3 argumentos.
Listo, terminamos nuestra documentación. Y ahora, por ejemplo, si yo en algún momento quisiera decir, no, quiero ocupar la función suma que yo hice en algún momento, pero yo no me acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es pasarle por parámetro gen y ponerle el parámetro de nuestra función. No sé qué hace. Entonces lo que nos va a mostrar es, dice gen en una función suma en el módulo main. Lo que nos va a decir, aquí se realiza una suma de 3 argumentos. Entonces ya tienes muy claro cómo utilizar las funciones. De ahora en adelante todos los ejercicios que hagamos los voy a realizar con funciones, ya que nos facilitará a la hora de trabajar. Entonces, bueno, ya sabemos lo que son funciones, pero antes de pasar con los ejercicios, con el ejercicio que les tengo preparado, voy a, al momento de hacer un return, podemos retornar más de un argumento. Podemos retornar más y podemos almacenarlo más de una variable. Por ejemplo, en el siguiente código que les voy a mostrar, se los voy a enseñar. Por ejemplo, voy a crear la función operaciones. Voy a crear operaciones en la cual, aunque en las funciones se dice que debemos poner el nombre de las funciones en singular, así que vamos a poner la función operación. Entonces, en esta función operación, lo que le vamos a pasar son 2 argumentos, A y B. Al momento de pasarle los argumentos a nuestra función, vamos a pasarle nuestra documentación que va a decir, vamos a realizar las operaciones básicas. Las operaciones básicas con 2 argumentos. Lo importante es poner los argumentos para identificar. Bueno, una vez que pasamos nuestra documentación, vamos a crear 4 variables. 4 variables, resta, multiplicación y división. Estas 4 variables. Cada variable va a tener su distintiva. Por ejemplo, la suma va a tener a más b, la resta va a tener a menos b, la multiplicación a por b y la división igual a dividido para b. Entonces ya tenemos nuestras 4 operaciones realizadas. Al momento de retornarlas, lo que vamos a hacer es llamar a cada una de nuestras operaciones y pasarle una coma a cada una de nuestras operaciones. Así, de esta manera, lo que estamos haciendo es pasarle todos los datos de nuestra función. Pero ¿qué va a pasar ahora al momento de llamar a nuestra función operación? Vamos a llamar a nuestra función operación y vamos a pasarle 2 datos, por ejemplo el 10 y el 2. Al momento de imprimir nos va a dar los resultados, por ejemplo el 12, el 8, el 20 y el 5 es la respuesta de nuestras operaciones. Pero ¿qué va a pasar si nosotros queremos hacer una suma a partir de cada uno de los datos? Por ejemplo, sumarlas, más 2 que de 12, más 2, 12 más 2 sería 14, más 2 serían 10, entonces a cada uno. Lo que podemos hacer es pasarle una variable a cada una, por ejemplo, va 1, va 2, va 3, y va 4, va a ser igual a esto de aquí, operación 2. Lo que va a pasar aquí es que al momento de retornar las 4 operaciones me las va a guardar. Entonces lo que vamos a hacer en este entonces, vamos a decirle va 1 va a ser igual a va 1 más 2. Vamos a verificar la primera vez si nos sale. Si imprimimos nos va a dar 14, la que es la suma. Por ejemplo, tenemos los valores 10 más 2, 12, más 2, 14. Entonces lo mismo va a ser con las otras operaciones. Por ejemplo, vamos a copiar aquí. Incluso puedo cambiar los valores. Ahora yo quiero que en esta se sume 4, valor 2, valor 2, y podemos ocupar todos los valores que nosotros queramos. Va 2, por ejemplo, no pongámoslos después de la suma. Va 2 y a lo que imprimimos nos va a imprimir acá.
nos va a imprimir el 14 y la suma de 12, porque 10 menos 2 sería 8 en la resta, más 4 será 12. Entonces así podemos obtener los valores de nuestros argumentos que devuelven, ¿no? Al momento de retornar nuestros argumentos. Entonces con esto ya puedo presentarles el ejercicio que les tengo aquí, que es este ejercicio, que es sobre rectángulo y sacar su área y altura. Entonces esto lo voy a poner en negrita para que ustedes puedan observarlo. Bueno, una vez que ya realizamos lo que es el ejercicio, se los voy a dejar, repito, en la descripción para que puedan realizarlo quien guste realizarlo. Esto de aquí lo voy a poner con enter. ¿Dónde está? Esto aquí y esto así. Ahí sí. Pueden realizarlo y verificar si pueden realizar este ejercicio. Entonces vamos con lo siguiente. De ahora en adelante vamos a utilizar las funciones, porque las funciones no terminan aquí. Las funciones siguen, hay más cosas que conocer sobre las funciones, pero al pasar los videos vamos a poder aprender un poco más sobre las funciones, porque de ahora en adelante voy a ocupar funciones hasta llegar a las clases, que en las clases también vamos a ocupar las funciones, pero para hacer estos ejercicios voy a ocupar ahora solo funciones. Entonces algo más que tenemos que aprender va a ser el ciclo. Vamos a aprender sobre los ciclos, que los ciclos, vamos a aprender ciclos, y el primer ciclo con el cual vamos a aprender será el ciclo while. Entonces vamos a poner aquí while para que puedan identificarlo. While. ¿Y qué realiza el while? ¿Qué es el while? En español while significa mientras. Entonces lo que va a hacer es repetir una estructura hasta que tú se lo pidas. Pero ¿qué va a pasar con el while? El while se va a repetir, se repite mientras su condición sea verdadera. Tienes que grabarte este pequeño concepto que te escribí. Esto va a realizar el while. Se repite mientras su condición sea verdadera. Si su condición es verdadera, va a repetir y va a repetir. Si su condición es falsa, ya no va a repetir nada. Entonces, si esto te quedó claro, vamos con el ejemplo. Tal vez un concepto un poco más complicado, pero al momento de realizar los ejercicios se te hará un poco mucho más fácil. Entonces lo que voy a hacer es escribir while, y vamos aquí, por ejemplo, vamos a escribir primero la estructura. Aquí va la condición, aquí va la condición, y aquí va las sentencias de la condición. Entonces mientras esta condición sea verdadera, va a realizar la sentencia, y si es verdadera va a repetir y va a preguntar de nuevo por la condición, y si es verdadero de nuevo va a repetir. Listo. Entonces vamos a realizar nuestra primera condición. Por ejemplo, vamos a decirle a nuestra condición que repita hasta que nuestro valor C llegue a 10. Por ejemplo, y C sea 1, que va a repetir hasta que nuestro valor sea menor a 10. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mientras C sea menor a 10, va a repetir, y nuestro valor C va a empezar de 1, y le vamos a decir que nos muestre los números del 1 al 10. Entonces lo que vamos a hacer aquí, solo mostrar C. Al momento de imprimir, lo que nos va a hacer, ¿qué pasó aquí? Pues que vamos a detener esto de aquí porque tenemos un error. Lo que está pasando aquí es que nos está yendo de largo el programa. ¿Por qué? Porque nuestro valor C siempre va a ser 1, y al momento de entrar nos va a decir C es 1, entonces siempre va a ser 1 menor a 10, y no nos estaba mostrando los números consecutivos.
para mostrar los números consecutivos, tenemos que poner un contador. ¿Qué es un contador? Es un número que va seguido de otro. Es como una suma por uno, una suma de uno en uno. Eso va a ser un contador. Entonces, que cuenta, vamos a hacer algo que cuente. Por ejemplo, en Python puedes hacer un contador de esta manera, c más 1. A mí me gusta ponerlo así. También puedes ponerlo c igual a c más 1. Esto es lo mismo que esto. Entonces puedes realizarlo de esta forma. Hay otras formas también que puedes hacerlo, pero las más comunes son estas. Entonces vamos a ver lo que pasa al momento de realizar. ¿Se dan cuenta? Lo que está realizando. Pero me está mostrando del 1 al 9. ¿Por qué? Porque no me está imprimiendo el último valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner control X. De nuevo. Vamos a poner control X y vamos a mostrar en la parte de abajo y vamos a decir que empiece desde 0. Entonces, ahora sí nos va a mostrar los números del 1 al 10. ¿Por qué cambié esto? ¿Por qué empieza de 0? Porque al momento que entre a nuestra condición dice 0 es menor que 10, es correcto. Como es correcto, va a entrar a nuestro bucle. Listo, esto es un bucle. Entonces nuestro bucle va a decir C que tiene 0, ahora va a tener un valor más. Entonces va a tener 1. C se va a registrar con 1. Entonces el print va a mostrar 1, que es nuestro primer valor. Al momento repite, dice 1 tiene menor que 10. Este es C igual 0, ya no lo cuenta. Ahora va a contar desde aquí. Entonces va a decir C que tiene 1 es menor que 10, es correcto. Entonces me va a aumentar ahora el 1 a 2. Me lo va a imprimir como estoy viendo acá. Y así va a pasar con el resto de números consecutivamente. Esto es lo que realiza el while. Ya, listo. Entonces vamos a realizar otro ejercicio con while para que quede claro. Pero ahora sí vamos a utilizar las funciones. Aquí no realicemos funciones para enseñarle cómo es la estructura del while. Ahora sí vamos a utilizar las funciones y vamos a decir mostrar. Vamos a pasarlo en comentario, como que hacer un ejercicio, mostrar los números pares. Mostrar los números pares del 1 al 100. ¿Cómo haríamos eso? Mostrar los números pares del 1 al 100. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra función y le vamos a poner mostrar pares. Mostrar pares. Así se va a llamar nuestra función. Y como parámetro le vamos a pasar nuestro valor. No le vamos a pasar ningún valor porque nos está dando específicamente que nuestros valores van a ser del 1 al 100. Entonces no hay necesidad de pasarle un argumento. Entonces al momento de mostrar pares, usted ya sabe que deben comentar. Yo por factor tiempo no comentaré hasta después. Entonces al momento de mostrar pares, lo que le vamos a decir, vamos a crear un contador de nuevo desde 0 y vamos a poner nuestra estructura while. Y como condición le vamos a decir que C va a ser los números del 1 al 100. Si C es menor que 100, entonces ¿qué va a pasar si es menor que 100? ¿Qué va a pasar? Pues primero me tiene que dar un sumador. Usted siempre aprende en primero esta estructura. C más 1. Primero el C igual 0, preguntando por el C menor a 100 y siguiendo con C más 1. Aprendiendo esa estructura se le hará mucho más fácil. El contador inicial, el contador pregunta y el contador que aumenta. Listo. Al momento que ustedes tienen esta estructura muy bien clara, entonces ustedes ya pueden hacer lo siguiente. Me va a decir que por cada número C lo va a identificar como número. Ustedes pueden cambiarle de variable, pueden ponerle n y n, que va a identificar los números del 1 al 100. Yo le puse la C porque siempre he utilizado en el while la C y como que me identifica más la C para el while. Entonces del 1 al 100 me está pidiendo los números pares. Entonces, ¿cómo realizo los números pares? En el primer video de introducción hablé sobre el mock, que es muy útil utilizarlo para encontrar los números pares, ya que es el residuo de la división. Entonces lo que vamos a hacer aquí es preguntar por cada número que entre en el ciclo hasta llegar al 100. Por ejemplo, si C
es mod de 2 y todo esto es igual a 0. Aquí lo que estamos haciendo, preguntando es, si C es mod de 2 y es igual a 0, entonces el número va a ser par. ¿Y qué vamos a mostrar? Entonces vamos a mostrar el número par, que es la C. Y eso sería todo. Eso es lo que vamos a hacer, solo esto. Si se dan cuenta, mostrar pares, el C que vale 0, va a recorrer los números hasta el 100, va a aumentar mis números de 1 en 1 y nos va a mostrar la condición. Entonces, al momento de hacer esto, mostrar pares. Mostrar pares. Entonces, llamamos a nuestra función y ejecutamos. Tenemos un error porque, vamos a ver cuál es nuestro error, porque tenemos un error aquí. C igual a mod de 2. Es porque en Python no se escribe mod, sino se escribe el porcentaje. Se me había pasado por alto. Entonces, una vez que ya tenemos, recordar que el mod es el porcentaje, entonces ejecutamos y ahí sí nos va a mostrar todos los números pares hasta el 100. Pero esta es una manera mucho más complicada. Si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que podemos hacerlo de una manera mucho más fácil. ¿Cuál es la manera mucho más fácil de hacer esto? Vamos a quitar esto. Y la manera mucho más fácil es, por ejemplo, asimismo voy a crear esto de aquí, voy a copiar todo tal como está. La voy a copiar, le voy a pegar y le voy a poner aquí F al principio para identificar que es una manera mucho más fácil de hacerlo. Y voy a borrar todo hasta aquí. Ya listo. Como ven, tenemos la estructura del while. Vamos a hacer lo mismo, los números pares los vamos a sacar. Pero si se dan cuenta, aquí ¿qué estamos haciendo? Haciendo un contador. Y al momento de mostrar los números pares, sabemos que los números pares van de 2 en 2 y que van de 2, 4, 6, 8. Entonces nuestro contador tiene que empezar de 0 y nuestro contador tiene que sumarse de 2 en 2. De esta manera me hago las cosas mucho más fácil e identifico los números pares de mejor manera. Mostrar pares, pero de manera fácil, que se llama F, falta la F aquí. Y no se olviden de pasarle los paréntesis. Entonces, al ejecutar, me faltó porque no me muestra, porque no estoy imprimiendo. Entonces me faltó imprimir aquí, me faltó imprimir la C. Entonces ahora sí, al momento de pasarle los números pares, se van a dar cuenta que le estoy pasando C o C2. Bueno, una vez que tenemos claro sobre las funciones, ya llegamos al ciclo while. Al tener claro el ciclo while, tenemos también el ciclo while infinito, que es el while, pero ahora infinito. Como es un while infinito, le pasamos while y le pasamos la palabra true. ¿Qué quiere decir true? Quiere decir que este valor va a ser infinito, va a ser un while que se va a repetir siempre. Para eso es el true. Y me dirán, ¿cuándo vamos a utilizar esto? Esto sí se utiliza mucho en la programación y se utiliza mucho en Python. Así que tener claro qué es el while infinito. Esto le voy a poner while infinito. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí print error, por ejemplo, error, y mostramos. ¿Qué va a pasar aquí? Error, me va a mostrar línea, siempre va a recorrer. Esto se ve mucho cuando se ven los bugs, los conocidos bugs. Los bugs son estos, así se conocen los bugs. Entonces, se conoce mucho lo que es el bug con esto. Se va a congestionar sus programas y todo esto. Eso pasa mucho en lo que es la informática. De hecho, hay muchos programas que fallan y lo que está fallando es que se está transformando en un ciclo infinito. Bueno, sería ciclo porque a veces también ocupamos otro ciclo que no es el igual, pero esto se está transformando en un ciclo infinito.
Es lo que pasa en muchos programas informáticos, que falla algo dentro de los argumentos y lo que va a ocasionar es un ciclo infinito. Pero ¿cómo podemos detener este ciclo infinito? Para detener este ciclo infinito podemos usar lo siguiente. Por ejemplo, si ponemos un valor, por ejemplo, vamos a poner aquí con Z para que se imprima error. Vamos a poner si, C más, no, vamos a poner por ejemplo si C más 1 es igual a 2, entonces lo que va a pasar en este momento es un break, que nuestro programa, que nuestro ciclo, el primer ciclo, se va a terminar. Pero ¿qué va a pasar acá? Vamos a decirle, por ejemplo, que C va a ser igual a 1, para que así sume, y se dan cuenta que solo entró una vez. ¿Por qué? Porque nuestra C vale 1, y al momento de decirle si nuestra C aumenta, entonces va a terminar nuestro ciclo, y solo entró una vez. Pero ¿qué pasa con lo siguiente? ¿Qué pasa si le ponemos 0? Va a dar error y nunca va a terminar. ¿Por qué nunca va a terminar esto? Porque, ya se los muestro, nunca va a terminar porque nunca va a llegar a 2. Nunca va a llegar a 2. ¿Por qué nunca va a llegar a 2? Porque al momento de tener 0, este if siempre va a preguntar desde 0, nunca va a sumar. Si queremos hacer un sumador, tenemos que hacerlo antes de la pregunta. Pero ya no habría por qué utilizar entonces el ciclo infinito. Entonces, dejémoslo en 1. Esto siempre se lo suele usar en programas de acceso, por ejemplo, si tienes que entrar aquí o no tienes que entrar acá, tiene que cumplirse siempre el while para que dé vueltas y vueltas y vueltas, y solo en un problema o en algo se utilice el break. Entonces, muy claro con esto. Aquí termina la segunda parte de esta introducción a Python, en la cual dejaré unos ejercicios sobre ciclos while. En la siguiente parte de la introducción a Python hablaré sobre listas, sobre el ciclo for y sobre diccionarios y tuplas. Así que atento a nuestro próximo video.